Buenos días, estimados amigos. Vamos a un nuevo episodio de nuestro estudio. En el tema de hoy, el canon bíblico, cómo fue conformado el canon bíblico, muy brevemente, y establecer cuál es con seguridad la parte de la Biblia que está allí y debe ser estudiada a cabalidad. El canon bíblico inicia con los primeros libros, aparentemente, los primeros libros de Moisés, con el Pentateuco. La Biblia hebrea está formada por los 5 libros del Pentateuco que se llaman Torah. Vamos a ir escribiendo. Los 5 primeros libros son la Torah, que le conocemos como Pentateuco, por lo de 5, ¿no? Y luego, desde la generalidad del pensamiento hebreo, vienen los profetas, ¿sí? Que son los Nebuim, ¿sí? Y los escritos son los Ketubim. Es por ello que a estos 3 grandes grupos se le conoce como la Tanaj. Algunos les describen así, otros así, ¿no? Vamos a dejarle así. Esta Tanaj es lo que se conoce como el Antiguo Testamento desde nuestra perspectiva hebrea. Y esto es para los judíos su Biblia. Entonces, esto es, aquí sería la Biblia judía. ¿Sí? La Biblia judía, perdón. Vaya judía, la Biblia judía. Esta Biblia judía fue terminada, el canon fue terminada en el siglo II, ¿sí? Por los rabinos. En el segundo siglo ya fue terminada su canon, aunque posteriormente siguen existiendo algunas variaciones en la perspectiva cristiana. Los libros de la Tanaj, comúnmente aceptadas por todo el mundo judío, se cerró su canon en el siglo II. Sin embargo, en el siglo II antes de nuestra era, aparece una traducción de esta Tanaj en lo que se conoce como la Septuaginta. Esta Septuaginta es una traducción al griego, es una traducción al griego de todos esos libros del Antiguo Testamento. De todo el Tanaj. ¿Sí? Entonces, esto en razón de que en ese tiempo, en el siglo II antes de nuestra era, el mundo
judío estaba gobernado o bajo el imperio griego. Cuando Alejandro Magno inició la conquista del mundo conocido en ese entonces, incluyendo el pueblo de Israel. Y luego con la sucesión de Antioquios, creo que fueron 2 Antioquios, que le sucedieron y dominaron el pueblo de Israel. Es allí donde aparentemente 70 sacerdotes, 70 rabinos son llamados a traducir la Biblia desde el hebreo. Es decir, traducen desde el hebreo al griego. Es decir, hasta esta época, hasta el siglo II, todos estos libros estaban escritos en hebreo. El original de todos estos libros con seguridad es hebreo, excepto unos pocos escritos como el libro de Daniel, que estaban escritos en arameo. Pero alrededor del siglo II, cuando el griego comienza a ser popular y cuando al estar dominados por el imperio griego, ven que la Biblia es un libro hermoso, pero para que el pueblo entero lo pueda entender, se traduce todo esto del hebreo al griego y aparece la famosa Septuaginta. De paso, estos libros de la Torá, los profetas y los escritos, todos son rollos. Particularmente la Torá. La Torá, los 5 libros del Pentateuco, fueron escritos en un solo rollo. Y la forma de la escritura del rollo tenía que ser bajo estrictas normas tal como estaban detalladas en sus costumbres, que tiene que ser de cuero de vaca, la pluma y la tinta especiales, que por ejemplo cada vez que se debía escribir el nombre de Dios en la Biblia o en estos rollos, tenían que cambiar de pluma. Cuando aparece ya la Septuaginta en la traducción al griego, si bien siguen escribiéndose en rollos, esto todavía continúa hasta un tiempo después. Sin embargo, ya van cambiando ciertas normas y la forma de aceptar estos libros es algo diferente. Porque de paso, se supone que la Torá hebrea tiene que mantener cierta congruencia. Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que cuando está establecido en la Biblia de que nadie puede añadir ni quitar una tilde ni una jota a esta ley, entonces, ¿a qué ley se refiere? Se refiere precisamente al Pentateuco. Entonces vamos a señalar este Pentateuco. El Pentateuco, a esta se le conoce como ley. Vamos a poner por aquí. La Torá es llamada también la ley, ¿sí? Las escrituras, la ley, las escrituras y también la palabra. La palabra. La ley. Entonces sería así. A esta Torá se le conoce como la ley, las escrituras y la palabra. Y cuando la escritura habla de que a la ley nadie debe añadir ni quitar una tilde ni una jota, está refiriéndose a esta Torá.
Ahora, ¿qué ocurre cuando esa Torah es traducida, es cambiada? Cuando se cambia para lograr entender, para lograr que esta Torah sea divulgada, en este caso al griego, y como después ahora tenemos en español, aunque pasó primeramente por el latín, pasó del hebreo al griego, luego al latín y después al español. Cuando se traduce un texto, en este caso al griego, es necesario acomodar las palabras, es necesario a veces inclusive suprimir ciertas palabras o a veces añadir, porque los lenguajes no concuerdan entre sí. Para poder decir algunas cosas, nosotros conocemos, por ejemplo, en lenguajes aglutinantes como el quichua, una sola palabra puede ser o necesita ser traducida en 2 o 3. Y el hebreo es algo parecido. El hebreo es un lenguaje aglutinante en el que una palabra necesita 2 o 3 del español para que pueda ser traducida. Pero además, tomando algo encima de esto, la Torah es un lenguaje que no tiene vocales. Al ser un lenguaje que no tiene vocales, cada palabra puede ser rellenada con las vocales para tener un significado. Pensemos en cualquier palabra. Si es que esta palabra no tiene vocales, por ejemplo, digamos la palabra dirección. Si la palabra dirección nosotros la escribimos sin las vocales, sería simplemente la D, la R, la C, la C y la N. Si bien esta palabra puede ya de alguna forma ser anticipadamente interpretada, que significa dirección, pero a lo mejor si le llenamos con otras vocales puede tener otros significados. Bueno, en esta palabra, en este caso, probablemente no podemos encontrar otras, porque aquí podríamos poner entre la D y la R, podemos poner A, E, I, O, U. Y en cualquiera de estos espacios podríamos poner todas las 5 vocales. Eso significa que esta palabra podría tener múltiples significados. Y de hecho, debido a eso, se conoce en el mundo hebreo de que la Torá, tal como está escrita, tiene en realidad 70 caras. Y cada una de estas caras, o cada interpretación de esta Torá, es una interpretación válida. Por lo tanto, cuando traducimos la Torá hacia otro lenguaje, estamos reduciendo el significado. Estamos comprimiendo toda la sabiduría, toda la potencia de todo el significado que está encerrado en la Torá. Entonces, la Septuaginta ya es una traducción que si bien acerca al conocimiento de los pueblos, también presenta cierta dificultad porque nos está comprimiendo toda la sabiduría que está impresa en la Torá. Pero después, una vez que se cierra este canon bíblico en el siglo II, aceptando los rollos traducidos en la Septuaginta, en el siglo I ya aparecen los escritos llamados del Nuevo Testamento. Comienzan a aparecer, digamos. Pero todos estos escritos del Nuevo Testamento se van compilando y alrededor del siglo II también comienzan a irse cerrando el canon de estos libros, aunque desde la perspectiva hebrea, los libros del Nuevo Testamento también son hebreos. Si bien
el contexto, el consenso general, todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. A mi juicio, y por varias razones, yo no estoy completamente de acuerdo de que esto sea cierto. Es decir, existen muchas evidencias en los escritos del Nuevo Testamento de lo que se conocen como los hebraísmos del texto. Un hebraísmo es una señal inequívoca de que estos escritos están estrechamente relacionados con el hebreo. Por ejemplo, uno de ellos, el más sencillo de conocer, cuando la costumbre de Jesús es decir, de cierto, te digo. Este es un hebraísmo, una repetición. La repetición en el hebreo, la repetición de palabras es una constante. Cuando nosotros vemos textos que se pierden inclusive estos hebraísmos, cuando dice en uno de los escritos de la Torá, dice borrarás el recuerdo de Amalek. Y está traducido simplemente borrarás el recuerdo de Amalek. No lo olvides. Entonces, si comparamos estos hebraísmos con los hebraísmos que aparecen en la Torá, nos comenzamos a dar cuenta de que el texto es un texto hebreo, que además toma las mismas figuras, los mismos símbolos y las mismas ideas de la Torá. Sin embargo, después de esto, aparecen varios libros y aparecen varios evangelios. Que de paso, los nombres tomados en el Nuevo Testamento para los libros llamados en este caso evangelios, vienen asociados a una diosa, la diosa griega llamada Evangelina. Es decir, porque siempre estuvo impresa en la mente de las personas de ese tiempo las costumbres y las religiones que imperaban en esa época. Entonces comienza a dominar el pensamiento griego. Por ejemplo, hay palabras como la palabra bautismo. El bautismo es también una palabra asociada o mejor dicho, integrada al pensamiento cristiano de esa época, porque bautismo significaba hechicería. Entonces, de alguna forma, naturalmente, el nuevo creyente quedaba en cierto sentido hechizado por las buenas nuevas. Entonces, ¿de dónde viene cuál es el original de estos evangelios? De los evangelios, la palabra más correcta en hebreo es Besorá. La Besorá, o esto en relación a los evangelios, o todo el Nuevo Testamento, como la Brit Hadashah. La Brit Hadashah, que es el pacto renovado. Brit es del pacto y pacto nuevo, pacto renovado. Entonces, debemos de estar conscientes de que los escritos del Nuevo Testamento, sin duda, han tenido mucho impacto, han recibido mucha influencia de la civilización greco-romana. En realidad, y nosotros sabemos que
a partir del siglo III, aparece la Iglesia Católica dominada por Constantino. Es decir, cuando Constantino se declara el Papa, el primer Papa de la Iglesia Católica, y funda la religión, la única religión en el imperio, como la religión católica. Entonces, en la religión católica se comienzan a aceptar, se comienzan a mezclar todas las culturas, vamos a escribir aquí las culturas griegas, egipcias y romanas. Y de hecho, debido a esto, es que al aceptar las culturas griegas, egipcias y romanas aparecen los santos. Los santos antes en los templos romanos eran Venus, eran Saturno, los dioses de los cuales toman los nombres los días de la semana, y aparecen como santos. La madre de Dios en realidad es una figura egipcia que fue adoptada dentro de la Iglesia Católica porque era muy común, era similar una madre con un niño. Es la imagen más apropiada que fue tomada del mundo egipcio y por lo tanto aceptada dentro del mundo cristiano. Entonces, en la Iglesia Católica, se funda, al fundarse esta misma iglesia, se toma el nombre inclusive católica por ser universal, católica, apostólica y romana. La iglesia católica apostólica romana. Entonces, basada básicamente en las redundancias, basada en los términos y en la cultura romana. Entonces, se va dando una cierta tónica católica a todos los libros. Todos los libros que fueron creados, escritos, según algunos historiadores, los originales del Nuevo Testamento fueron a parar en la biblioteca de Roma de la Iglesia Católica y creo que siguen allí, están muy escondidos. Los originales en hebreo del Nuevo Testamento. Y algunos de ellos se quemaron, desaparecieron, y aparecen únicamente los originales griegos de los libros del Nuevo Testamento. Pero los originales griegos ni siquiera son en realidad originales, sino son copias, y quizás las más antiguas copias de los libros del Nuevo Testamento datan ya del año 150. Es decir, no hay escritos de puño y letra de los apóstoles, sino lo que se acostumbraba en esa época es, cuando se recibía una carta, copiar la carta. Al copiar la carta, esas cartas se distribuían para que puedan ser leídas entre los creyentes. Entonces, de lo que tenemos en la actualidad, son las más antiguas copias de esos libros que datan aproximadamente del año 150, es decir, no son las originales. Eso quiere decir que de alguna forma pudieron haber sido alterados los escritos, porque al pasar de mano en mano hay cierta predisposición a que sí, así se lo haga. Ahora, desde el punto de vista hebreo, en realidad los judíos son muy estrictos al realizar copias. Eso significa que tendríamos cierta seguridad de que trataban de mantener el original tal como fue escrito. Pero en realidad, cuando los grupos cristianos ya comenzaron a ser aceptados los gentiles dentro de las congregaciones, a partir del año 90, 100 de nuestra era, comienzan a integrarse gentiles. Los gentiles
aparecen dentro de las congregaciones. ¿Sí? Al aparecer los gentiles dentro de las congregaciones, allí hay una cierta inseguridad ya de parte, para que nosotros consideremos que los escritos no son fidedignos, porque en realidad a los gentiles les gusta manipular, les gusta traducir, y si no está de acuerdo a su perspectiva, como ha ocurrido en un montón de casos, ellos alteran los escritos, alteraron los escritos. Hay ciertas dudas respecto de ciertos pasajes de la Biblia, ciertos versos que parecen que fueron introducidos en los libros y que no aparecen en ciertos escritos más antiguos. Entonces, los libros del Nuevo Testamento vienen a tener cierta inseguridad en cuanto a lo que está escrito. Sin embargo, de lo cual hay consenso de que algunos de los libros son en realidad apostólicos, es decir, cuando se consideran sagrados de estos libros es cuando está implícita la palabra o la autoridad apostólica de el escritor, como en el caso de los escritos de Pablo. Si es que está implícita la autoridad apostólica del autor, entonces estos libros se consideran de inspiración divina. Ahora, de todas maneras, estas consideraciones, esto de saber que un libro es o no es inspirado, es un consenso que ciertos autores, ciertos concilios, inclusive a lo largo de la historia, han quedado de acuerdo. Es decir, en aceptar o rechazar un libro ha dependido de un concilio, y normalmente estos concilios, los concilios que han decidido sobre si un libro debe estar o no en la Biblia, han sido concilios concilios de curas, es decir, que han sido agrupados por los papas, han llamado a los papas, hagamos un concilio, quedemos de acuerdo. Entonces, estos concilios han sido agrupaciones católicas. Y nosotros, inclusive, tenemos una Biblia que es la más común, o fue la más común y la más aceptada dentro de nuestro mundo. La Biblia más aceptada es una Biblia de versión Reina Valera. La Biblia Reina Valera fue traducida, fue compilada y anotada por un par de monjes católicos, Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina, alrededor del año 1500. Y esa Biblia se ha mantenido como la base de varias de las traducciones en nuestra época. Y si bien han aparecido ciertas otras Biblias, por ejemplo, hay una que es bastante antigua, que es una Biblia siríaca, se conoce como la Biblia Peshita. Esta Peshita data creo que del siglo II, si no estoy equivocado, y ya tiene una compilación de los principales libros que nosotros tenemos hasta aquí, pero es una de las traducciones quizás más fidedignas de la escritura, bastante confiable. Esta Biblia Peshita es siríaca, como dijimos, y es bastante antigua. Pero hay otras traducciones y otras compilaciones
de la Biblia, que nosotros tenemos y nosotros podemos encontrar ahora innumerables versiones de la Biblia, como la Biblia del Oso, por ejemplo. La Biblia del Oso es una de las Biblias también más confiables. Hay otra, la Biblia de Jerusalén, ¿sí?, que tiene cierta... es algo fidedigna, digamos, porque está compilada por ciertas figuras hebreas. En todo caso, a dónde queremos llegar es de que nosotros podemos confiar de alguna forma más, tener mayor certeza, es que en los libros del Antiguo Testamento, los libros del Antiguo Testamento tienen una cierta seguridad de estar bien traducidos. Y aún así, dentro de los libros del Antiguo Testamento aparecen algunos que no están aceptados por cierta comunidad y otros que sí son aceptados. Por ejemplo, vamos a ver en una de las Biblias que tenemos en este momento. Vamos a pasar al texto. Nos vamos a fijar en la parte izquierda de los libros que tenemos en este caso en la Biblia de las Américas, o que podemos pasar a una de las versiones de la Reina Valera de 1995. Entonces aquí tenemos todos los libros que están aceptados por el mundo cristiano actual. Pero sin embargo, si vamos a otra versión, a una versión, por ejemplo, de la Dios habla hoy, la Biblia Dios habla hoy, aparecen unos libros como son los libros de Esdras 1, Esdras 2, además del libro de Esdras, libro de Tobías, libro de Judith, los Macabeos, la oración de Manasés, sabiduría, Sirac, Baruch, en lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento. Básicamente, esta sería una versión católica. Es decir, esta versión católica acepta ciertos libros que algunos concilios recientes consideran estos libros como no inspirados. Se les conoce además como deuterocanónicos. Estos libros están aceptados bajo el contexto de que se pueden leer, pero no son inspirados. Y hay razones para esto, pero ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que un concilio determina de que estos libros, al no ser inspirados, no tienen los nombres del creador allí, o están en cierta discrepancia con las doctrinas de un grupo determinado de la iglesia. Nosotros sabemos que inclusive la iglesia católica está separada en la iglesia anglicana y la otra iglesia romana. Y más aún también hay ciertas versiones de grupos protestantes, hay adventistas, hay mormones, hay testigos de Jehová, y cada uno tiene ciertas discrepancias, ciertas versiones, ciertos libros que no constan en su Biblia. Pero en todo caso, esto aparecen y desaparecen ciertos libros allí, pero ahora vamos a tratar de entender qué ocurre con estos libros. ¿Cuál es el fundamento de todos los libros que tenemos aquí? ¿Cuál debería ser la visión y en realidad cuál es la visión hebrea en cuanto a los libros? ¿Por qué hay tantos libros y qué libros deben ser leídos, qué deben ser aceptados, etcétera? Entonces, desde la perspectiva hebrea, existe el consenso de que, y esto está implícito en la Biblia con ciertos versos, dice, por ejemplo, creo que sería, bueno, perdón, vamos a pasarnos a la misma Biblia para ir siguiendo el texto. Entonces, vamos a Mateo 24, 35, a Mateo
24:35. Y de paso el libro de Mateo inclusive no es aceptado por todos los consensos. En algunos casos no aparece dentro del texto hebreo, dentro del texto del canon bíblico, perdón. Mateo 24:35. Mateo 24:35. Dice: el cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. En otra versión, vamos a hacerle un poco más grande. En otra versión, dice: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Esto aparentemente está hablando acerca de las palabras de Jesús. Pero vamos a confirmar qué es lo que está ocurriendo con Mateo 5:17. Mateo 5:17, cuando nosotros vemos que dice Jesús o Cristo vino a cumplir la ley. No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. ¿Qué significa de la ley? Eso es lo que vamos a ver ahora. Hasta que el cielo, hasta que todo se cumpla. Cualquiera pues que anule uno de estos mandamientos y aún de los más pequeños y así lo enseñe a otros será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Bien, en lo medular, lo esencial de aquí dice: no se perderá ni una tilde, ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley. Cuando la escritura, cuando está escrito ley, cuando dice escritura, cuando dice palabra, se refiere a la Torá. Veamos ahora un esquema de cómo se debería entender la Biblia. La Biblia está fundamentada en algo central. Vamos a dibujar aquí de esta forma. Entonces tenemos en el centro de toda la escritura hay algo que se le conoce como, a esto le vamos a poner aquí, a esto se le conoce como la Torá, el Pentateuco, la Torá, el Pentateuco, la ley, la escritura o la palabra. Esta Torá, que son los 5 libros, es el centro de toda la escritura. Y entonces vamos a pensar, ¿y cómo es esto? Si en este Pentateuco existen historias, genealogías y un montón de cosas. Y sabemos que Pablo nos dice de que ya dejémonos de las fábulas y de las genealogías de los judíos. Cuando miramos la Torá desde ese punto de vista, desde luego tenemos que alejarnos de esas fábulas y tenemos que alejarnos de esas genealogías para sustentar, por ejemplo, yo soy de la tribu de tal, yo soy de la tribu de Benjamín, tú eres de la otra tribu y ponernos a pelear por simples tonterías. Cuando la Torá habla de genealogías y cuando la Torá habla de las historias, son historias espirituales que tienen que ser entendidas en su verdadero contexto. El punto de vista de toda la escritura es de que esta Torá es el centro de toda la Biblia. Entonces, para simbolizar de una mejor manera, le vamos a dar una forma, la forma de un corazón. Este corazón, al ser el corazón, alrededor del corazón giran todos los otros libros. Entonces vamos a poner por aquí. Entonces aquí tenemos
estos son los profetas. Estos son los profetas. Vamos a poner aquí. Estos son los otros, los escritos, los llamados escritos, en donde están reyes, crónicas, todas esas aparentes historias, ¿sí? Los escritos, incluyendo los libros poéticos, o quizás podemos ponerles los libros poéticos en otro grupo por aquí. Y los libros poéticos. Los libros poéticos. Y yo me atrevo a escribir de esta forma también aquí, a ponerle bajo esta categoría, aunque a riesgo de ser palabras comunes, a riesgo de ser excomulgado. Entonces, aquí le vamos a poner el famoso Nuevo Testamento. Todos los libros del Nuevo Testamento, es decir, los evangelios, todas las cartas, los hechos de los apóstoles, incluyendo el Apocalipsis, aquí en el Nuevo Testamento, en este grupo que está girando alrededor de la ley, o de la Torá, o de la Escritura, o de la palabra. Cuando la Biblia dice, cuando en las palabras de Jesús mismo dice que ni una tilde, ni una jota, ni una sola letra pequeña, ni una sola grande debe pasar de la ley, se refiere a la Torá. La Torá, como nosotros vimos, era nuestro modelo, nuestro esquema de nuestra propia alma, de nuestra propia interioridad. Es decir, todos los escritos aquí que parecen ser historias, que parecen ser sacrificios, que parecen ser leyes duras, no son tal como aparecen allí, sino que son modelos, son esquemas de nuestra alma. Y por lo tanto deben ser entendidos a este nivel, al nivel del esquema, al nivel del modelo de nuestra alma. Ahora, todos los otros libros en realidad comentan o giran alrededor de la Torá. Todos hablan acerca de la Torá. Los profetas hablan de la ley de Dios. Los escritos acerca de los personajes que están desarrollando la historia aparentemente de las crónicas de los reyes, etcétera, están hablando acerca de la ley, de la Torá. Los libros poéticos hablan, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si tu ley es santa, perfecta y buena. Y el Nuevo Testamento también habla acerca de la ley. Por eso vimos que Jesús mismo dice, yo no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Entonces, todos los relatados son explicaciones acerca de la Torá. La Torá es el fundamento, la ley y el esquema o el modelo de nuestra interioridad. Y todos los escritos que están hablando acerca de la ley, hablan sobre esa estructura, la estructura de nuestra alma. Y es más, el Nuevo Testamento en realidad es una explicación de parte de Jesús. Yo vine a explicarles la ley. Viene a explicarnos con el amor. Es decir, ¿de qué se trata toda esta ley? Ustedes no entendieron todas estas leyes, por eso dice que era difícil de hacer esta ley, ¿no? Difícil, ¿por qué? Porque en el sentido literal, esta ley parece complicada, pero lo que viene a hacer Jesús es a explicarnos, a darnos la gracia de entender el verdadero contexto de la escritura. Por eso dice Jesús, está escrito de tal forma, mas yo os digo. Y no es que vino a anular esto, porque cuando él dice yo os digo, no está anulando, sino está confirmando el verdadero significado de la Torá. Es decir, lo que decía de los fariseos,
Cuando Jesús se refería a los fariseos, decía, haced lo que ellos os dicen que hay que hacer. Es decir, está confirmando que lo que ellos enseñan está correcto, pero dice, más no hagan lo que ellos hacen. Es decir, les llamó a los fariseos, les dijo sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque ellos enseñan una cosa y hacen otra. Es decir, lo interior de ellos, existe podredumbre en su interior y están pintados o disfrazados con la Torá. ¿Pero eso qué significa? Que no está invalidando en modo alguno a la Torá, sino que vino a explicar cuál es el verdadero sentido de la ley, cuál es el verdadero sentido de las escrituras y a dejar de lado las fábulas y las genealogías de los judíos. Es decir, esta Torá, vamos a atrevernos a poner de esta forma, la Torá está escrita de fábulas, de cuentos y de genealogías. ¿Bien? ¿Y qué es lo que nos insta Pablo a pensar? Justamente ya déjense de fábulas y coman alimento más sólido. Es decir, esto ya no más, ya no nos quedemos con las fábulas, entendamos el verdadero significado de la escritura, entendamos la explicación del maestro, la explicación con amor, a revelarnos la gracia divina que hay en todos estos aspectos llamados de la Torá. Entonces, desde este punto de vista, ¿qué es lo que tenemos que nosotros hacer en relación con la escritura? Las diferentes versiones de los libros, si hay unos que tienen más, otros que tienen menos, no debería importarnos mucho. Cuando hablamos de que este libro es inspirado o no, por ejemplo, nosotros sabemos en la actualidad todavía no se tiene un consenso completamente aceptado acerca del libro de los hebreos. El libro aparentemente escrito por Pablo a los hebreos, dicen que no fue escrito por Pablo, sino fue escrito por alguien más. Y obviamente no fue escrito a los hebreos, sino a los hebreos de todas las comunidades, a los judíos, o a los que llamamos nosotros cristianos. Tampoco el libro de Santiago está aceptado que debería estar en la Biblia, no está comúnmente aceptado, está aceptado por una parte. Tampoco las cartas de Juan, las 3 epístolas de Juan, y en algunos contextos el mismo Apocalipsis no está aceptado. Y sin embargo hay también otros libros como los evangelios de María, los evangelios de Bernabé, el evangelio de Tomás. ¿Por qué no le ponen el evangelio de Tomás? Porque el evangelio de Tomás, ¿cómo puede haber escrito Tomás el que no creyó? El que tuvo que meter el dedo en la llaga, y cómo pudo haber escrito un libro, no lo aceptaron. También hay el Apocalipsis de Pedro. Y así varios otros libros que no constan en nuestras Biblias. ¿Por qué no constan en nuestras Biblias? Porque la generalidad ha aceptado de que estos libros que nosotros tenemos son los inspirados por Dios. Pero todos los libros, desde el punto de vista hebreo, todos los libros son sagrados. Todos esos libros podríamos nosotros leerlos, pero en realidad no deberíamos únicamente leerlos, sino estudiarlos. ¿En qué contexto debemos estudiarlos? En el contexto de la Torá, en el contexto de la ley. Es decir, cuando entendemos la ley correctamente, la interioridad de la ley, todos los otros libros van a mostrarnos una cara diferente, pero una cara certera de la Torá. ¿Por qué? Porque la Torá o la Biblia es un libro, o debería ser un libro para estudiarlo, un libro para aumentar nuestra inteligencia, nuestra sabiduría. ¿Y cómo aumentamos nuestra sabiduría? Leyendo los libros, todos los otros libros, sean inspirados o no sean inspirados, pero en el contexto de la ley, en el contexto del modelo de nuestra alma. Entonces, en ese caso, cuando nosotros leemos esos libros,
y los entendemos en el contexto de la Torá, en el contexto de la ley, vamos a lograr un crecimiento espiritual. Es decir, no deberíamos estar peleando por el canon de que este libro sí, que este libro no. Todos los libros nos aportan ciertas dimensiones ocultas en la escritura que son en realidad revelaciones de nuestra propia interioridad. ¿Qué es lo que está oculto? ¿Qué es lo que es profundo como el mar? Es nuestro inconsciente. Y en nuestro inconsciente tenemos que empezar a revelar todo lo que está oculto. Y la Torá y todos los libros sagrados nos ayudan a determinar a cómo sacar de nuestra interioridad, de nuestro inconsciente, todo eso que está escondido. Entonces, sin detenernos a pensar si está bien estos libros, si no están bien estos libros, está bien estudiarlos, está bien entenderlos en el contexto de la Torá.